Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema del concepto boba. Yo sé que es un tema que ya previamente lo hemos estado viendo tal vez en otros cuatrimestres, pero el día de hoy vamos otra vez como que a profundizar o vamos a recordar un poquito más sobre el concepto BOBAT. Entonces, bueno, para empezar tenemos que definir qué es este concepto y nos dice que es un enfoque de resolución de problemas para evaluar y tratar a los individuos con disturbios de la función, del movimiento y del control postural debido a una lesión del sistema nervioso central. Lo que me gusta mucho de esta definición es justamente, aquí está, es justamente que Bobat es un enfoque que me va a ayudar a tratar de resolver un problema y en este caso un problema en el movimiento, un problema en la postura, a través de cómo es que voy a resolver este problema, a través de una evaluación exhaustiva que yo tendré que hacer para de esa manera ir viendo cuáles son las disfunciones que mi paciente está llegando a tener. Pues bueno, como ya creo que deben de recordar o saber, el concepto Bobat fue un concepto creado precisamente por Berta Bobat, que fue una fisioterapeuta, y su esposo Karel Bobat, que fue el neurofisiólogo. Entonces ellos hacían una muy buena mancuerna que les permitía justamente el ir creando este concepto de alguna manera, digámoslo, que Karel tenía la teoría y Berta tenía la práctica, por así decir algo, y de esa manera pues se hizo una muy, muy buena mancuerna. Entonces, bueno, lo que es el concepto Bobat es un concepto basado en trabajos como los de Sherrington y Magnus. En este caso, los de Sherrington sí, los principios neurofisiológicos de Sherrington son principios neurofisiológicos que hemos visto en FNP, como sumación temporal, sumación espacial, irradiación, no, perdón, irradiación, no, inhibición recíproca, post-esfuerzo y ahorita no recuerdo cuál otra, pero bueno, espero que les vaya recordando más o menos esos los principios neurofisiológicos de Sherrington. Así que pues bueno, esto ya es un poquito más de lo mismo. Y bueno, aquí nos está diciendo que el concepto de funcionalidad o el concepto del manejo a través del paciente Bobat. Bueno, a través del concepto Bobat, perdón. Pues bueno, vamos a ver que se va a aplicar el concepto BOBA trata de aplicar esto a la vida diaria, o es decir, que tu tratamiento pueda ser aplicable después a la vida diaria, que pueda ir incorporando también dentro de tu tratamiento, que puedas ir incorporando tareas cotidianas, que incluyas también a la familia dentro de las actividades, y que dentro de estas actividades puedas incluir como el comer, el vestirse, el posicionarse, la adecuación del mobiliario, etcétera. Entonces, todo eso viene siendo como el concepto de funcionalidad. Y bueno, aquí viene el núcleo del concepto, o para Bobat, el concepto Bobat, perdón, para el concepto Bobat. ¿Cuál es la esencia del concepto Bobat? La esencia del concepto Bobat, y me gusta mucho, es que nos dice que es la observación, resolución de problemas y análisis de las habilidades del paciente. Aquí nos vamos a detener tantito porque igual después todo esto lo vamos a ir desglosando. Pero para Bobat es importante el que nosotros estemos observando la postura en la que se encuentra el paciente, la postura que está adoptando. Es importante que observemos su movimiento, cuáles son los movimientos que está realizando, tal vez si son movimientos en reposo, si se da, qué tipo de movimientos está dando cuando realiza alguna actividad, como cuando va a comer, cuando va a trasladarse, cuando se gira, cuando se rueda, cómo es que este paciente se está moviendo, se mueve en bloque, se mueve se me fue, si se mueve en bloque o se mueve como por patrones sinérgicos. Y bueno, a través de la observación nosotros vamos a generar un análisis
de las habilidades del paciente. Este análisis va a constar tal vez de el paciente se desplaza en gateo heterolateral o se desplaza en un gateo homolateral o se desplaza en un gateo, por ejemplo, en bloque. El paciente es incapaz de realizar tal cosa debido a que tiene esta posición en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es como nosotros hacemos un análisis y de esa manera, teniendo ya el análisis, podemos resolver el problema, ya sea inhibiendo, ya sea facilitando ciertas posturas. También nosotros tenemos que observar las dificultades de cada paciente, bueno, dificultades en el movimiento, las características personales, en este caso viene siendo la personalidad del paciente, viene siendo el temperamento, viene siendo la personalidad, la manera en cómo interactúa con nosotros, sus habilidades cognitivas, si es que tiene si es que, ahora sí que suena feo, pero si es que llega a tener estas habilidades cognitivas como pensamiento abstracto, como lenguaje, como praxias, en fin. Tenemos que también estar observando las restricciones del medio ambiente. En este caso, en restricciones del medio ambiente tenemos que notar cuáles son las limitaciones que él tiene tal vez en su casa. Por ejemplo, es un paciente que tal vez tú quisieras estar trabajando con él en un colchón amplísimo y tú quisieras estar trabajando con él en unas barras paralelas o quisieras trabajar con él en unas barras suecas, ¿no? Pero el medio en el que él se desenvuelve o le limita el adaptar su casa de esa manera. O tal vez se le dificulta por situaciones económicas el trasladarse hacia la clínica en la que tú estás y de esa manera darle como la mejor terapia, ¿no? Entonces, estas son las restricciones que nosotros tenemos que estar viendo y que definitivamente van a afectar la participación del paciente. Entonces, este es el núcleo del concepto BOBAT y el núcleo del concepto BOBAT es esencialmente observa, analiza y resuelve. Entonces, ya con esto como introducción, ahora vamos a pasar al apartado de mecanismos de control postural. Nosotros tenemos que recordar que el concepto BOBAT se basa mucho en lo que es el análisis de la postura y en el análisis del movimiento, de tal manera que nosotros tenemos que primero saber cómo es que la postura o cuáles son los mecanismos que influyen para una buena postura o para poder, para desarrollar el movimiento lo más normal posible. Pues bueno, nosotros sabemos que como fisioterapeutas, uno de nuestros objetivos es devolver la normalidad del movimiento lo más pronto posible. Y pues bueno, esencialmente digamos es eso, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero devolverle la movilidad. El momento de devolverle la movilidad, el paciente puede generar puede volver a regresar a una cantidad de actividades de su vida diaria, etcétera. Algo muy importante que pudiera llegar a de repente a afectar nuestro tratamiento es la comparación en los pacientes. Nosotros no debemos de estar comparando constantemente a los pacientes, aunque obviamente nosotros no lo hacemos frente a él, ¿no? O sea, no conozco a un fisioterapeuta tal vez ahorita que diga, no, es que mire, mi paciente, tengo otro paciente que tiene la misma lesión que usted y la verdad es que va mucho mejor o va mucho más avanzado que usted, así que pues échele más ganas, ¿no? Por ejemplo. Pero nosotros mismos no debemos estar generando comparaciones. Tal vez, les digo, no lo vamos a hacer frente al paciente, claramente, pero dentro de nosotros, de alguna manera, no generar esta comparación negativa. O sea, obviamente podemos hacer comparaciones en el sentido de estar pensando en cómo podemos mejorar nuestro tratamiento. Por ejemplo, tengo 2 pacientes con evento cerebrovascular, con una secuela de una hemiplegia,
Y obviamente lo que yo voy a hacer es tal vez comparar, oye, con este paciente me está funcionando tal tratamiento, con este paciente no me está funcionando este tratamiento, ¿por qué no me funciona? Con este sí, con este no. Ah, cuando nosotros, esta clase de comparaciones sí la podemos hacer, pero el estar comparando la personalidad, la esencia de un paciente a otro, pues es algo que no debemos de llegar a hacer. Esto es un poquito más de lo mismo. Bien, y aquí algo muy interesante es que para el concepto BOBAT, la postura es un movimiento parado. El movimiento es una postura más el factor de tiempo, o la postura es el movimiento en su mínima expresión, y esto es bastante interesante porque desde este punto, digámoslo, desde cierto punto de vista tiene sentido que lo que es el movimiento sea como una serie de posturas más el factor de tiempo. Es como, por ejemplo, cuando se animan las películas, bueno, cuando se llegaban a animar las películas de, de ahora sí, de Disney o de cualquier producción, sabemos que al momento de generar estas películas, las personas lo que hacen es dibujar y después vuelven otra vez a dibujar y tal vez el siguiente dibujo lo colocan en una diferente postura. Y obviamente cuando ellos ya tienen una serie de fotogramas, lo único que hacen es pasarlas, ahora sí que suman esas como fotogramas más el tiempo y ya te da la apariencia de que la persona o que el dibujo se está moviendo, ¿no? Digo, eso es un punto de vista bastante interesante de verlo, ya que digamos que el movimiento siempre es el movimiento va a ser siempre una constante postura, por así decirlo. Pero bueno, uh, obviamente hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con este apartado y es completamente entendible, es normal. Recuerden que solamente es como un punto de vista, pero ¿por qué es interesante? Es interesante porque Boba nos empieza a enseñar el, el potencial que nosotros tenemos al poder controlar la postura de nuestro paciente. Si nosotros colocamos a nuestro paciente en tal postura, si nosotros logramos inhibir cierta postura, nosotros vamos a lograr que el paciente pueda generar un movimiento mucho más fácil. A eso es a lo que quiere llegar esta frase, o sea, la importancia de la postura. Y bueno, una postura normal nunca es rígida, ni nunca es inmóvil. Y esto es muy también de nuevo interesante porque para Bobat la postura tiene que ser lo más mm, equilibrada, o sea, no se tiene que ver un movimiento rígido porque estos movimientos rígidos al final lo que van a hacer es bloquearte un movimiento eficaz, exactamente un movimiento eficaz. Una postura siempre está en constantes ajustes, en constantes variaciones y la persona nunca está totalmente sin movimiento. Y esto es bastante claro. Si yo les pidiera, por ejemplo, que en este momento me describieran cómo se encuentran ustedes, sí, como en qué posición se encuentran ustedes, pues ustedes me pueden decir, pues yo estoy sentado, sí, pero a pesar de que estás sentado, tal vez tu tronco está más inclinado hacia un lado, estás escribiendo del otro lado, o tal vez estás de pie y estás haciendo varias cosas, pero a pesar de estar de pie, tal vez una parte de tu peso corporal está más enfocada, perdón, una parte de tu peso corporal está más hacia un lado, o tal vez estás haciendo, no sé, otras cosas, ¿no? Yo qué sé. A lo que voy es que constantemente la postura se encuentra en ajustes y en variaciones, y eso es algo que debemos de recordar. En nuestros pacientes, cuando los estemos tratando, debemos de estar variando las posturas por más mínimo que esto sea, pero sería importante porque esto va a enriquecer al sistema nervioso central.
El hecho de estar enriqueciendo a tu sistema nervioso central es estarlo estimulando, es darle nueva información, es estarlo nutriendo de algo que este mismo necesita para su recuperación. Y aquí está bastante interesante lo que nos dice sobre el control postural, porque vean, dice, el movimiento normal es la respuesta del mecanismo de control postural central a un pensamiento o a un estímulo sensitivo motor, ya sea intrínseco o ya sea extrínseco. Entonces, en este momento voy a hacer una pequeña pausa y les voy a pedir que me digan que, o bueno, no que me digan, ¿verdad? Sino que ustedes empiecen a meditar un poco sobre esta frase y piensen, o sea, ¿a qué es lo que se está refiriendo el concepto Bobat en este aspecto? Movimiento normal es la respuesta del mecanismo del mecanismo de control postural central a un pensamiento, un estímulo sensitivo motor, ya sea intrínseco o ya sea extrínseco. Entonces, piénsenlo. Y bueno, pues ya, tiempo suficiente. Ahora, eso es muy, yo siempre, muy importante, siempre esa es mi frasecita, ¿no? Perdón. Pero se me hace muy interesante también, es una frase que repito constantemente, perdón. Bueno, lo que vamos a ver con esto es algo que nos puede ayudar con nuestros pacientes a poder estar estimulándolos, a poder estar ayudándolos a su recuperación. El movimiento normal, si yo deseo que mi paciente camine, que mi paciente se gire, que mi paciente gatee, que mi paciente se ponga de pie, este movimiento normal va a ser la respuesta porque mi sistema nervioso central lo ha pensado o porque hay un estímulo sensitivo motor que el mismo sistema nervioso central ha mandado o que yo estoy dando. En este caso, cuando hablamos de un estímulo sensitivo motor intrínseco, es porque el mismo sistema nervioso central está enviando una eferencia, una información para poder movernos, y un estímulo sensitivo motor y extrínseco es cuando yo coloco tal vez mi mano sobre cierta parte del cuerpo de mi paciente y provoco cierta respuesta. Lo que se me hace muy interesante es que a través del nosotros podemos, por ejemplo, cambiar o generar una respuesta del mecanismo de control postural a través del pensamiento, y tiene mucho sentido si lo piensan, ya que nosotros, por ejemplo, cuando estamos en es que se me viene a la mente el ejemplo de cuando hacemos ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio y nosotros estamos pensando en ir a correr, por ejemplo, ya el simple hecho tú puedes estar pensando, ok, voy a correr sobre este terreno irregular, y ahí, si ya conoces el camino, tú puedes empezar a pensar, pero aquí hay un bache, aquí hay esto, aquí hay el otro, y todos este recorrido que tú estás haciendo, a través de tu pensamiento, va a permitirte, o a tus músculos le va a ir permitiendo generar los ajustes o las variaciones previas cuando llegue el momento. Es decir, tú vas corriendo y tú ya previamente pensaste en que ahí había, o recordaste que había un bache, entonces tu sistema nervioso central empieza a hacer los cambios o los ajustes previos para ese momento, y que tu cuerpo pueda adaptarse, o sea, que tal vez en ese momento, aunque tú no lo notes, tus músculos estabilizadores se activen un poquito más porque hay un bache, por ejemplo, o que corras más rápido para dar un salto, no sé, se me ocurre. En fin, entonces con nuestros pensamientos, con nuestros pacientes tenemos que tratar de ayudarnos de esto. Hay algo, no sé si se los he mencionado, pero se llama imaginería motora.
La imaginería motora trata justamente de que si nosotros, es un concepto, bueno, es una herramienta de rehabilitación que se está utilizando actualmente, en la que a través del pensamiento nosotros podemos crear o ayudar a que el músculo se llegue a mover. Esto parece algo bien fumado, la verdad, desde el principio que lo lees y parece como algo ridículo, pero ya hay cierta investigación detrás y ya hay ciertos estudios científicos detrás de ello en el que mencionan que al momento de que nosotros estamos pensando, ok, el realizar cierto o cual movimiento, la activación muscular de la musculatura implicada en ese movimiento puede llegar a aumentar. Así que al momento de yo pedirle a mi paciente, por ejemplo, que cierre los ojos, que se imagine que está moviendo el brazo, que está levantando las manos, eso, aunque no lo parezca, puede ayudar a mi paciente a que en un futuro él pueda ayudar a mover esa parte que yo deseo. Obviamente, aquí ustedes están viendo que este, hay una limitación y es que el paciente te debe de entender la orden, el paciente también debe de tener esta capacidad de imaginación o esta capacidad para poder, sí, imaginar el movimiento. Vamos bien, chicos, así que pues bueno, voy a hacer un pequeño alto hasta este punto para que no se extienda tanto la clase y vayamos en secciones.